Y ya estamos en la última sección de este capítulo de Promo Podcast, que es el debate. Un debate en el que tenemos a Jan Bedel, Julián, para los amigos, podcaster de Rancio Abolengo, que ha participado en más proyectos de podcasting de los que puedo recordar y que ahora está en uno interesantísimo, un metapodcast, los últimos de Filipinas. Ahora le preguntaremos por eso, antes de dejar de saludar, porque quiero presentar también a su partener en este debate de hoy. Ya sabéis que en el debate de Promo Podcast siempre traigo a alguien de fuera, entre comillas, y a alguien de la casa. Y bueno, se me llena la boca de considerar a Pedro Sánchez como de la casa. Ya sabéis que trajo sus proyectos a Emilcar FM, Bala Extra, Mi Eléctrico, que ahora figuran dentro de la red como producciones de Emilcar FM, y luego aparte participa en podcasts nativos nuestros como La Taberna del Beagle y como Trending. Así que estos son los dos elementos subversivos, también, por qué no decirlo, que he traído al debate de Promo Podcast. Y ahora sí le vamos a dejar hablar. Julián, muy buenas. Hola, querido Emilio, ¿cómo estás? Un placer estar en Promo Podcast, que como ya sabes, pues ese es mi referente en el podcasting, ¿no? En el mundo del metapodcasting, ¿no? También quiero saludar, por supuesto, a mi gran amigo Pedro, que evidentemente, pues bueno, llevamos, pues no sé, muchísimos años ya de escuchas, de conocimiento mutuo, ¿verdad? Y bueno, pues no puedo decir otra cosa que muchas gracias por estar aquí. Pedro, muy buenas. Buenos días. Yo creo que estaré siendo el primero que ha intervenido desde fuera de la red y desde dentro. Sí. Yo siempre que vengo aquí quiero figurar Sí, de algo. efectivamente. Hacerte notar, ¿no? Sí, porque no me diste en su momento la tarjeta, como se diga, que tenías que haberme dado como en el hormiguero. Pero bueno, en fin, no me voy a quejar. Sí, esto es como los tiempos aquellos en los que me Spaznar y no sé si tú también, o debatían sobre quién había venido más veces a Promo Podcast. Bueno, ahí no Bueno, hay debate, pero bueno. me alegro en general que para vosotros sea un honor estar aquí, porque para mí es un honor teneros y sobre todo un privilegio el tener la oportunidad de hacer que vuestras voces lleguen a la audiencia. Porque al final cuando invitas gente a tu podcast, sea de lo que sea, lo haces con el convencimiento de que, bueno, de pasar un buen rato charlando con amigos que lo son o con amigos que lo pueden ser, ¿no? Porque muchas veces también entrevistas a gente desconocida y sobre todo en la fe ciega de que estás mejorando en general la vida de tus oyentes porque les estás aportando cosas interesantes. Y esto es lo que yo creo que estamos haciendo también hoy. Y como he dicho, Julián tiene ahora su proyecto más caliente, es un proyecto de metapodcasting, es decir, un podcast como Promo Podcast, un podcast que habla sobre podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y se llama Los Últimos de Filipinas. Ojo ahí, putupunchis, con lo de Filipinas, y luego esa referencia a esa película. ¿Se llamará así en todas partes? ¿O es de estas películas, Julián, que solo se llama así en España y en otros sitios se llama de otra manera, y nadie, más allá de Pues nuestras fronteras, sabe de qué hablamos? yo apostaría que es en España, pero tampoco lo podemos decir con total seguridad, ¿no? Pero sí que es cierto que aprovechando un poquito el tema filipino, ¿no? Y como bien dices, metiendo ahí la cuñita del feed, pues sí, efectivamente, arranqué un proyecto que en principio era muy humilde y ni siquiera había podcast porque era simplemente recomendar podcasts independientes que tuvieran feed en abierto. Y bueno, en principio sin ánimo de lucro, luego eso lo he ido relajando un poco, luego sí que te comento. Y arrancamos en noviembre del 2021. Pero claro, evidentemente, uno es un animal podcastero en el sentido de que disfruta mucho grabando. Y como no tenía proyecto tampoco, porque acabó pues en su momento Invita a la Casa, luego tuve otros proyectos, como dijiste. Pues nada, pues me metí de lleno en el tema de grabar los últimos de Filipinas en podcast y con, pues evidentemente, buscando también un buen amigo que se prestó a acompañarme en el proyecto, que como ya sabéis es mi gran amigo Arcaich Morillo, @arcachofas, en Twitter, Mastodon y todos los sitios por ahí. Y que entre los dos, bueno, pues sacamos adelante en principio, un proyecto de metapodcasting donde básicamente recomendamos podcasts, hablamos de actualidad, también tenemos charlas pues con gente
a la que recomendamos que venga al programa un poquito a comentarnos su podcasting, y también con la sección muy disfrutona de Old School, que yo creo que, bueno, pues pone en valor un poco ese metapodcasting, ese podcasting más antiguo, y para mí donde yo lo viví como mis comienzos, ¿no? Y donde yo cogí pues todo esa expertise, y quería poner también en valor y traer un poquito a esa gente que empezó, ¿no? Que empezó toda esta historia. Y bueno, pues llevamos 19 episodios. La semana que viene grabamos el 20. Y muy bien, de momento ahí estamos, ¿no? Un poco haciendo comunidad, que es importante. Ya tenemos pues gente que nos va siguiendo, y pues grabando, que es lo que nos gusta. Es eso. El podcast comenzó en mayo del año pasado, aunque son capítulos largos, por qué no decirlo. Hay campo, ¿eh? O sea, que os podéis poner al día, y si os gusta el metapodcasting, pues podéis escuchar el último, evidentemente, para estar al día de tal, pero es uno de estos podcasts que puedes coger desde el principio, ¿no? Cogerlo por la punta, y que muy bien. Tenéis un grupo de Telegram para todo esto. Bueno, como ha quedado ya claro, es un proyecto, un podcast que busca difundir los podcasts independientes con feed en abierto, que es como una cosa rara si me lo dijeran en 2006, porque en 2006 yo diría, ¿y qué vas a difundir si no? O sea, ¿qué es esto del feed en abierto? Bueno, pues claro, vivimos tiempos oscuros y hace falta una defensa constante de los principios del podcasting, y Julián y su comunidad y Arquechofas así lo hacen. Me llama la atención, yo estoy en vuestro grupo de Telegram, y me llama la atención que, pues, no sé, como el 90% de los enlaces que se comparten en ese grupo, de los feeds, de los enlaces a capítulos, son de iVoox. Y me llama la atención porque en un grupo que promueve el podcasting en abierto e independiente, que sea, sin embargo, iVoox el mayor vehículo de difusión de esos podcasts, cuando es una plataforma feedicida. Es una plataforma que tiende a masacrar al feed. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo no sé qué opinará Pedro, pero yo creo que iVoox está a 2 hojas de Excel de cortar todos los feeds. Es decir, en cuanto ellos comprueben las escuchas de sus podcasts, de dónde vienen en mayor porcentaje, y hagan un poco de hechicería con los números, no les tiene que resultar difícil justificar políticamente que se ha acabado el feed y todo se queda aquí dentro. Entonces, no sé... Y es que... Sí. Sí, iba a decir que, y es que además las pruebas le dan la razón. Quiero decir que la mayor parte, hay honrosas excepciones, pero la mayor parte de los podcasts nativos de iVoox tienen fundamentalmente sus escuchas en iVoox. Con lo cual estaría más que justificado, aunque como veremos luego, iVoox es la gran perjudicada de este resurgir de un podcasting no de feed en manos de, quizás a partir de ahora, YouTube, y hasta ahora en estos últimos años Spotify, con lo cual están en un terreno un poquito pantanoso. Porque han sido soporte también del podcasting de feed, como sabemos, apoyando a las JPod y dando muchos años soporte a podcasts de manera gratuita para que pudieran alojar y todo lo demás, ¿no? Sí. Yo he tirado la toalla. Por eso te preguntaba... Dime. No, te decía que yo he tirado un poco la toalla porque, a ver, en mi experiencia, nosotros defendemos el feed, efectivamente, pero ya casi nadie lo utiliza. Es que es la realidad. O sea, para difundir en redes sociales es ya una rara avis total. Yo, porque soy así, yo siempre pongo mi feed en todos los lados, pero soy ya de los poquitos. Entonces, casi todo el mundo utiliza iVoox y Spotify, ¿no? Entonces, y claro, yo digo, bueno, pues utilizar Podcast Index, ¿no? Pero tampoco. Esto bueno, ya mira, yo creo que no lo vamos a superar, ¿no? O sea, eso ya es así. Entonces, bueno, pues habrá que adaptarse. Vamos a ver si esto que dice Julián es cierto, porque vamos a empezar ya con nuestro debate directamente. 19 millones de usuarios en España consumen podcast, lo que se traduce en el 58% de los, madre mía qué palabra, internautas españoles, según el cuarto estudio llamado Estado de la Voz y Audio en España, un informe desarrollado por la consultora de publicidad y marketing Prodigioso Volcán,
junto a la compañía de investigación de mercados Same MC. Y tenéis el enlace en las notas del podcast, por si queréis ir echándole un vistazo. Es un informe que tiene 4 secciones: podcast, audiolibro, altavoz inteligente, asistente de voz. Y yo quiero que nos centremos evidentemente nosotros hoy en el podcast, que empieza con esta afirmación tan rotunda: casi el 60% de los internautas españoles escucha podcast. Es un número, o sea, es una afirmación que causa en mí un sentimiento encontrado. Por un lado, me gusta creérmelo, y por otro lado, querría creérmelo, pero me cuesta. ¿Vale? Porque yo, de verdad, aparte de el tema de los internautas, o sea, de separar lo que es la población de la población que navega en Internet, bueno, sí hay un porcentaje, los niños, los muy ancianos, etcétera, pero me parece, Pedro, un porcentaje exageradísimo. No sé qué muestra, o digamos, el perfil demográfico de esta encuesta, pero me parece un porcentaje demasiado optimista. Debo empezar diciendo que a mí la encuesta me ha parecido curiosa, interesante, y mientras que te has ido por ahí a terminar de rematar el comienzo del capítulo, estábamos ya, Julián y yo, aquí dándole. Para mí es una demostración, bueno, y hay que decir, lo de internautas lo podemos ir llevando al diccionario, en donde está nuevas tecnologías y este tipo de cosas, ¿vale? Estas palabras que ya pasaron a otra vida. Yo creo que esta es la clave de lo que finalmente luego veremos que dice el estudio, o de las conclusiones quizás que yo creo, o al menos yo leyendo, creo que podemos sacar. Al final nos está hablando de un tipo de usuario o consumidor de podcast que no es el consumidor de podcast del que hablamos en Promo Podcast o del que se habla en los últimos de Filipinas. Estamos hablando de alguien que coge el coche por la mañana, enchufa su teléfono al coche y, por ejemplo, se pone a escuchar Spotify música, pero en una playlist de estas que te hace Spotify para, venga, infórmese usted por la mañana, escuche música y cuando llegue al trabajo, llegue usted ya con sus necesidades hechas. Entonces, claro, si vamos a considerar oyente de podcast a alguien a quien le cuelan un micro podcast de algún periódico de gran tirada de 4 minutos con las noticias del día entre la última canción de Miley Cyrus y la otra o el otro, pues ahí es donde no lo oculta el estudio. Por eso digo que el estudio me parece que está bien hecho, no lo oculta, pero hay que saber interpretarlo. Porque claro, nos da unas cifras brutales, hay un montón de gente escuchando podcast, pero ¿esto qué significa? Esto significa que yo estoy en la consulta del dentista y han decidido conectar un canal de YouTube para que te entretengas y soy telespectador de YouTube, si luego en el resto de mi vida yo no utilizo YouTube ni tengo cuenta. Yo creo que las cosas van por ahí. Yo es que habría matizado, sí. Esto lo habría corregido un poco, no sé qué opina Julián, porque dentro de la encuesta sí hay una gráfica, además muy bonita, donde divide a los internautas, o sea, aquí la población siempre evidentemente son los internautas, entre conoce el podcast y usa el podcast. Y para el año 2022 tenemos un 85% de la gente que sabe lo que es un podcast, que luego baja al 57,6%, ¿no? Ese casi 60%, que son los que realmente los escuchan. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pedro, no sé qué opinas tú, Julián, en que el oyente de podcast tiene que ser una escucha consciente. O sea, no que te caiga el podcast encima, ¿no? Sino que soy yo el que va a darle al play. Efectivamente. Yo en la afirmación, en la primera afirmación del informe, pues también, como tú, pues tengo sentimientos encontrados, porque el 60% de internautas escucha podcast. Primero, ¿qué entendemos por internauta? Y segundo, ¿qué entendemos por podcast? En el sentido de cómo, como dice Pedro, cómo lo valoramos esa escucha y, por ejemplo, internautas es que yo creo que somos la inmensa mayoría ya, con lo cual pues es casi diciendo, pues el 60% de españoles escucha podcast. A mí me parece mucho, pero quizás sea verdad, no digo que no, sobre todo en el sentido ese de no escuchantes intensivos de podcast, de
Sin embargo, pues escuchan de vez en cuando en alguna playlist que se cuele y tal. Y luego, como bien dices, hay que diferenciar, y yo creo que en el estudio lo hace, quizás a lo mejor en la última etapa de quien escucha, ¿no? Sobre todo por la intensidad, ¿no? O sea, rara vez, depende, intensivos hay pocos, ¿eh? Y más o menos está todo, es como una gaussiana, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que la encuesta está bien hecha y además tiene casi 700 digamos encuestas al estudio, ¿no? Entonces, a ver, pero es que esto, yo qué sé, o sea, claro, sí, pero claro, ¿sabes? Es inevitable intentar establecer paralelismos o aplicar estos resultados al podcasting que uno conoce, no ya solo al que uno crea, ¿no? No yo solo yo con mis podcasts. O sea, yo puedo coger el informe en la mano derecha y mi panel de estadísticas de Spreaker y decir, esto aquí no casa. Sino que también tiendes a, si eres un poco más abierto, tiendes a compararlo con lo que más o menos intuyes o sabes de los podcasts que tú escuchas o de los podcasts que conoces de los otros compañeros. Pero bueno, como bien dices, aquí hay muchos datos. Hay algunos que sí cuadran más y otros que te dejan un poco más frío, ¿no? Cuando avanzamos al siguiente punto, que son los motivos de escucha, aparece un 32% por entretenimiento, aparece un 30% por aprender, que es muy curioso porque la gente ha querido aprender más este año, ¿no? En el año 2021 escuchaban podcast por aprender solo un 10%, pero ahora de pronto ha habido más gente que quiere aprender. En fin, bueno, son cosas de las que pasan en las encuestas. La flexibilidad del formato ha descendido, yo pienso que es porque ascienden otros motivos, pero me interesa más el tema de los motivos de no escucha, porque esto daría para uno de estos debates eternos. Y es que el 42,9% no escucha podcast por desinterés en el formato. Con lo cual, pues aquí podríamos entrar ahora mismo en un huracán, ¿vale? De es que el podcast, es que el audio, es que el vídeo, es que no sé qué, no sé cuánto. Pero me resulta curioso esto, y es por lo que digo que lo mismo la encuesta tendría que haber sido más granular, porque yo después de verla entera, después de analizarla, yo entiendo, Pedro, que aquí están hablándonos de podcast no como lo que nosotros tres entendemos, sino en el sentido amplísimo de la palabra, que es gente hablando. Con lo cual, ya no estamos ciñendo a la gente a descárgate Podcast Addict y mete el feed a mano, que es lo que podríamos entender por un formato complejo de la gente de asumir, ¿no? Entonces, si estamos hablando del podcast en el sentido amplísimo de yo escucho podcast en YouTube, etcétera, lo del desinterés en el formato no me casa. A mí me parece, aunque insisto, y lo digo y quiero insistirlo porque me parece que la encuesta es muy interesante y que nadie o muy poca gente se dedica a hacer encuestas de este tipo y son cosas que nos aportan mucha información, pero hay que saber leerlo. Efectivamente, como tú dices, quizás se agradecería un poquito más de granularidad a la hora de bajar un poquito más a lo concreto porque, por ejemplo, nos habla de que hay un montón de gente, no sé si luego lo vas a mencionar, que escucha en modelos freemium. Y dices, ¿cómo en modelos freemium? Perdona, escucha, ¿de qué estamos hablando? Si bien es verdad que hay sistemas como el propio iVoox que te permiten dar un podcast en abierto y el siguiente podcast te dice, ya si quieres escuchar, vete a iVoox. Vale, eso sería un modelo freemium. Pero ¿a qué se está refiriendo cuando se refiere a modelo freemium? En este caso la encuesta. Se está refiriendo a un montón de gente que está escuchando podcasts en Spotify sin pagar la cuenta. Punto. No nos volvamos locos. Dice, ¿de qué hablan? Hablan de eso. No les ha llamado la atención lo suficiente como para tirar del hilo algo que yo creo que ya mencionaste tú el otro día. No sé si en un weekly o en un daily o dónde te lo escuché. Posiblemente porque ya habías leído esta encuesta. Mencionando la enorme diferencia que hay en el liderazgo de Spotify en plays y el liderazgo de Apple Podcast en escuchas. Que sería algo así como los que se descargan y los que escuchan un podcast como podrían escuchar, insisto nuevamente, música. Y entonces, a mí, como podcaster le decía antes a Julián que me gusta, estoy con un término nuevo, trabajándolo bastante, que si podcasting amateur, que le gusta mucho a Julián, que si podcasting ciudadano, que si, yo digo, podcasting de comunidad, aunque hay podcasting de comunidad que también puede ser en un momento dado un podcasting
distinto al que podemos estar pensando. A mí me interesaría que hubieran desarrollado más quiénes son los que hacen a Apple Podcast líder en el podcasting que se descarga y se escucha. Aunque luego digan también por ahí, no sé si en esta encuesta o en la de PodTrack, que 1/3 aproximadamente de las escuchas, de las descargas, se considera que no se terminan convirtiendo en escuchas, ¿vale? Lo cual tampoco me parece tanto. A veces hubiera pensado que es más. Entonces, creo que dice y trae a colación cosas muy interesantes, pero creo, sinceramente, sin darnos las de expertos en nada, yo por lo menos no, algunos habéis escrito algún libro, pero yo no, pero se necesita un poquito de conocimiento previo del mundo del podcasting para saber interpretar bien qué es lo que dice la encuesta. Es lo que me parece. Y por otra parte, quizás es al público al que se dirige. Yo creo que esto está dirigido a personas muy interesadas en el negocio del audio. Entonces, creo que quien lo lea va a saber interpretarlo, pero hay que interpretarlo bien, porque si no estaremos creyendo que el 60% de los españoles están dispuestos a escuchar el tipo de podcasting de comunidad que nosotros hacemos, ese podcasting de gente que está detrás, que te escucha un episodio y otro, se aburre con uno pero da igual, al día siguiente persiste y te vuelve a descargar, frente al de iVoox, que es un mix, pero que cada vez más es como YouTube, lo que me vaya saliendo, y al de Spotify, que es sus originales, a los que promocionan todo el tiempo, como es lógico, y después, pues oiga, mire, le pongo por ahí un episodio de algo metido en las noticias, metido en su música diaria, ¿no? Que calculo yo que deben de ser noticias del país o el podcast del diario.es o alguna cosa de estas que ellos consideran que a las 7 de la mañana conduciendo el coche pues te interesa escuchar una cosita de 4 minutos con las noticias. Creo que tenemos que saber distinguirlo y creo que efectivamente no hay una especie de vuelta de tuerca en el propio estudio. Es como una pincelada que hay que saber interpretar. Por lo que decías de los modelos freemium, o sea, de la siguiente parte de la encuesta, a mí también me llama la atención porque yo no lo tengo tan claro como tú. Es decir, aparte de enseñarnos que el podcasting es móvil, ¿no? Que un 85% de las escuchas se producen en el teléfono móvil, que esto no es ninguna sorpresa. Casi me sorprende más que haya un 7,2% que escuche podcast en la Smart TV, pero bueno, hay gente para todo. Sí está el tema de dónde escuchamos, ¿no? Y ellos hablan de que la hegemonía de Spotify se tambalea. Para empezar, me sorprende que ya en 2019 el porcentaje de oyentes de podcast usara en un 49% Spotify. Yo pensaba que su ascenso en este tema había sido más en los últimos 2 años. Pero bueno, cifras son las que hay. Y evoluciona Spotify desde 2019 49,7%, en 2020 48,2%, en 2021 se sube al 56,7%, un poco coincidiendo con mis sensaciones, y en 2022 vuelve a reducirse. ¿Y por qué? Porque le empuja YouTube. Es decir, YouTube, que siempre ha estado en estas cifras como una plataforma donde se escuchan podcasts, ahora de pronto en 2022, en esta encuesta, llega al 41,1%, con un 50,3% de Spotify y, como ya has mencionado antes, Pedro, iVoox es la más perjudicada, porque de ocupar una posición muy preeminente en 2019 con un 26,99% de la audiencia, de pronto se está quedando ya en cifras por debajo del 20%, ahora mismo un 19,6%. Me sorprende además bastante, Julián, el tema de Google Podcast, que aparece en esta encuesta, porque dice que tiene un 10,6% de escuchas. A mí me parece muchísimo. Es una plataforma que ha dado muchísimos bandazos. No sé, yo está claro, como estoy de acuerdo con vosotros, en un poco la evolución es a capitalizar el mercado de la escucha en Spotify y en YouTube, ¿no? En YouTube como el gran, digamos, con toda la fuerza que tiene. Pero claro, YouTube y Google Podcast es que, claro, es lo mismo. O sea, en el sentido, lo mismo de marca, ¿no? Y evidentemente, lo que está claro es que iVoox sale perjudicada, eso seguro, ¿no? Siendo antes la referencia un poco,
pues Spotify y YouTube se lo han merendado, ¿no? No estoy muy de acuerdo en que la hegemonía de Spotify se tambalea. Bueno, es una afirmación que está por ver, ¿no? O sea, evidentemente, yo creo que Spotify, más que nada por la facilidad y de escucha, pues va a seguir ahí puntera, ¿no? Y YouTube, pues hay mucho que hablar de YouTube. Luego si quieres hablamos, pero a mí no me convence, porque están pegando también unos bandazos acojonantes, ¿sabes? Y no sé hacia dónde va esto, pero desde luego va hacia plataformas cerradas, eso seguro. O sea, y bueno, pues evidentemente no es el concepto que nosotros queremos o defendemos. Nosotros, me refiero a mí, y aunque vosotros sois un poco de ese concepto porque venís de atrás, pero hay que asumirlo que el tema podcast va por ahí y va a ser difícil que volvamos. Muy complicado. Yo creo, Pedro, que si miramos un poco el cómo se define esta encuesta, podemos entender un poco más esto, ¿no? Habla de que el porcentaje de oyentes en Spotify es el 50,3, ¿vale? Y en Google Podcast es el 10,6, mientras que en Apple Podcast es el 4,3%. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de iPhone vendidos en España palidece ante la cantidad de Android vendidos en España. Es decir, el iPhone, Apple tiene una cuota de mercado muy pequeña dentro de lo que es nuestro país, y además mucha gente que tiene un iPhone es muy posible también que esté escuchando los podcasts en Spotify. Pero este gráfico que nosotros estamos viendo aquí, que es un rectángulo dividido dentro de sí en varios rectángulos y cuadrados más pequeños, hasta el punto en el que hay algunos cuadrados donde no cabe el nombre, es decir, Apple Podcast ya se ve pequeñito, ¿no? Y hay otros cuadrados donde no hay nombre, tienes que pasar el ratón por encima para ver qué nombre es. Pues bueno, pues porque funciona así este tipo de gráfico. Pero quiero recordar algo de lo que tú has mencionado antes, que yo a su vez mencionaba en un podcast en estos últimos días, y es que sabemos que ese porcentaje de oyentes 4,3 de Apple Podcast genera más del 50% de las escuchas. Entonces, al final, esta gente que está aquí, este 10,6% que dice que escucha podcast en Google Podcast, Pedro, a lo mejor ha escuchado un podcast esa semana. Y nosotros estamos aquí tirándonos los pelos cuando realmente estamos simplemente contando cabezas, ¿no? Como si contáramos pollitos. Pero no estamos contando lo que importa realmente en este caso, que son las descargas, se conviertan o no en escuchas, que eso al final es un arcano. Pero creo que estos gráficos tendrían que empezar a trascender por descargas y no tanto por número de personas. Sí, me he estado conteniendo porque, en fin, ya sabéis mi tendencia a ocupar todo el espacio vacío del silencio, y hoy aquí hay voces autorizadas más que la mía para poder hablar de esto, pero escuchaba y yo es que lo tengo en la cabeza, es decir, vuelvo. YouTube. En YouTube se están haciendo ahora programas de entrevistas que venían de hacerse en podcast, que han decidido ser programas de YouTube, pero que se autodenominan podcast. Entonces, si tú le dices a alguien si está viendo en YouTube El sentido de la birra, pues ya se está declarando como un oyente de podcast. Y digo yo, mis huevos morenos, quiero decir, reconociendo que el origen de ese programa en concreto, que lo pongo como ejemplo, ¿no?, es el podcast, ahora mismo es un canal de YouTube. Ahora llamémosle como queramos. El último invento de nuestro querido Pablo Iglesias, su canal Red. Si mañana, que lo he buscado para ver si esto estaba ya pasando, si mañana decide generar un feed con todo lo que está soltando a través de YouTube para que lo escuchemos, ¿eso es un podcast o no es un podcast? Lleno de referencias visuales. El otro día descubrí un podcast de documentales y yo súper feliz me lo bajé y de pronto me di cuenta que eran audios de documentales como el que saca el audio de los documentales de la 2. Y yo decía, me suena mucho, hasta que de pronto hicieron una referencia
visual y dije, fuera de aquí, esto es un programa de televisión. Entonces, creo que lo ha dicho antes Julián, o no sé si ha sido tú. Tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de podcast. Y no lo estoy ahora aquí trayéndolo para dar doctrina, ¿eh? O sea, no estoy empezando con lo de si no tiene feed no es podcast, si viene de la radio no es podcast. No. Acepto pulpo como animal de compañía. El problema es que, insisto, Spotify nos está diciendo por ahí en algún punto, se menciona que quien escucha podcast en estas plataformas puede que escuche un podcast a la semana. Entonces, ¿queréis vosotros tener a alguien que os escuche una vez a la semana? Bueno, Julián hace programas con una periodicidad algo mayor, pero tú y yo que hacemos un podcast diario, ¿yo quiero que me escuchen una vez al mes, de vez en cuando, muchos miles de personas? ¿O yo quiero tener una comunidad de 1.000 o 2.000 personas que me escuchan a diario? Y yo creo que eso, en el podcasting del que hablamos habitualmente aquí, o del que se puede hablar en otros metapodcasts, digamos, de toda la vida de la comunidad, pues creo que hablamos de otra cosa. Y de esa otra cosa es de lo que habla la encuesta cuando menciona el liderazgo de Apple Podcast en ese otro tipo de forma de escuchar, que creo que es la que nosotros necesitamos. Porque si no, iVoox es como el canario en la mina. Sin haber sido nosotros nunca parecidos a iVoox, hemos podido compartir muchos valores y muchas de las cosas que iVoox defendía y estaba haciendo, con un gran cariño además por su CEO, que, insisto, siempre apoyaba el podcasting independiente. Pero si queremos ser algo como Spotify o algo como YouTube, incluso ahora mismo algo como iVoox, terminaremos devorados por una maquinaria en la que no podemos competir y a la que no pertenecemos. Dicho lo cual, hay que estar en Spotify, hay que estar en YouTube, hay que estar en iVoox y hay que estar en lo alto de la montaña de Montserrat. Pero, y esto lo digo yo después de haberle dicho una vez a Roberto Ruiz Sánchez, creo que en la época en la que estábamos en AV Podcast, digo, ni me molesto yo en mandar mis podcasts a Spotify. ¿Quién va a entrar en Spotify a escuchar podcasts? O sea, que decir que me pasa como a ti con las cosas de Apple, que hay que escucharme y pensar lo contrario para acertar, ¿no? Claro. ¿Qué decías tú? No, últimamente te estás proponiendo como un referente y estás acertando en cosas. Pero antes tu juego era ese, ¿no? Es decir, escuchadme porque seguro que ocurrirá lo contrario. Bueno, pues eso me pasó a mí clarísimamente con Spotify, ¿no? A ver, Dicho lo cual, me parece que en esta encuesta esto se ve. Es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos oyentes que de pronto les ha saltado eso porque el conductor del autobús lleva Spotify gratuito puesto, si eso fuera legal, y ha saltado un podcast y luego le pregunta a alguien al bajar del autobús, ¿ha escuchado usted un podcast en algún momento? Y dice, sí, justo ahora mismo. Pero hombre, que ese señor no lleva un podcast Addict en el bolsillo, ni lleva un Overcast en el bolsillo, ni lleva nada de eso en el bolsillo. Sí, Julián, recoge un poco este guante. Si bajamos al punto de la encuesta que dice cuánto y cuándo escuchamos, tenemos a lo que está haciendo referencia a Pedro, ¿no? Dice frecuencia de uso. Y fíjate que nos ponen cuatro tartas de estadística, ¿no? 4 con sectores, para que veamos rápidamente de un vistazo. Me parece muy interesante. Hay muchos de estos datos que me causan dudas, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo nos presentan cada dato, porque creo que aciertan mucho a la hora de darnos el medio correcto para que comparemos. Vemos en esta tarta cómo hay un sector que es naranja oscuro. No podría ser de otra forma porque el naranja es un color maravilloso, como todo el mundo sabe, es el color de Promo Podcast porque es el mejor color del mundo. Esto no vamos a debatirlo ahora porque es así. Y esa porción es a diario. Gente que escucha un podcast a diario. Y tenemos desde 2019 hasta 2022 11%, 13%, 13%, 15%. Claro, Julián, para ti y para mí y para Pedro, un oyente de podcast escucha podcast a diario. Por el amor de Dios. Sin duda. ¿De qué estamos hablando? Algún día, pues lo mismo, pues tienes un no sé qué del trabajo, lo que sea, pero no es así. En nuestra concepción de escuchante de podcast, a diario. O sea, básicamente lo que se conoce por escucha intensiva de podcasting, que para nosotros no lo es, pero para el común de los mortales sí, pues evidentemente. Pero esas tartas que vemos en el informe, esos redondeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son
básicamente son gaussianas, o sea, es así, es normal. O sea, poquita gente escucha todos los días, más o menos un 20 y pico % una vez a la semana, pero claro, una vez a la semana, tú imagínate, escucho un podcast y luego escucho música, veo vídeos, veo series, no sé qué, y una vez a la semana escucho un podcast. Es que, y claro, no nos vayamos al otro lado, porque claro, al otro lado rara vez, No. o sea, ¿cuándo es rara vez? ¿Una vez al año? O, no sé. Claro, pero es que además, fíjate el salto, ¿eh? O sea, cuando nosotros hacemos encuestas, yo hago muchas encuestas relacionadas con podcast o con lo que sea. Yo cada vez que alguien me pide una encuesta, yo pues, la hago. Y aquí tenemos las posibles, ¿no? Las escalas son a diario, al menos una vez por semana. Muchacho, no, yo diría, para mí el siguiente sería 2-3 veces por semana, ¿no? O algo así, ¿verdad? Claro. Pero no, salta directamente a al menos, fíjate, al menos, que suena triste, o sea, al menos una vez por semana, suena como pedigüeño ya. Pero es que lo siguiente es mensualmente. Y lo siguiente, que es un 45%, os recuerdo que decía la encuesta al principio muy orgullosa, casi el 60% de los internautas escucha No podcast. cuadra. Bueno, pues ahora vemos que de toda esa gente, un 45% lo escucha con menos frecuencia que mensualmente, rara vez. Esto para Es lo que mí dice Pedro. O sea, Pedro lo ha invalida dicho muchas antes. de las cosas que... Evidentemente es que no tiene mucho sentido cómo se catalogan las escuchas en el informe, en mi modesto punto de vista. O sea, vas a darle igual valor a una vez al año, o sea, rara vez o con menos frecuencia, 45%. Pues eso es la mitad. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor no, las expectativas no son tan buenas, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es un podcast, eso parece que hemos ganado la batalla. Pero de ahí Sí. a que se escuche como nosotros pensamos que tiene que escucharse un podcast, pues va mucho, ¿no? No, como nosotros pensamos que tiene que hacerse lo que sea. Quiero decir, ya no, vamos a olvidarnos de escuchar podcast. Vamos a pensar en leer novela o leer libros, Sí, sí. sea en papel o lo que Cualquier sea. actividad. Yo soy una persona que lee. Sí, vamos a pensar en el EGM, de gente que escucha la radio. Vamos a pensar en ver series. Vamos a pensar en cualquier actividad humana. Yo, desde luego, no saldría golpeándome el pecho diciendo que el 60% lo hace, si de ese 60% un 45% lo hace con menos frecuencia rara vez. O sea, yo realmente si cojo esta encuesta con las cifras de 2022, yo no titularía un 60% de los internautas escucha podcast. Yo titularía un 25%. Porque al final escuchar podcast voy a ser bondadoso, para mí es a diario o al menos una vez por semana. E insisto que estoy siendo bondadoso. Porque pienso que en ese al menos una vez por semana habrá gente que escuche 2 y 3 veces o 3 días por semana podcast. O chico, mira, mi trabajo es el que es, ¿sabes? Soy policía local. No puedo estar escuchando podcast mientras trabajo. Y por la tarde o cuando salgo de trabajar estoy con los críos hasta el culo. Para mí el día del podcast es el sábado. Limpiando la casa, cuando no tengo turno, lo que sea. Vale, muy bien. Pero yo diría que un 25%. Un 25% es lo que a mí me nace decir de los internautas, este grupo demográfico del pasado, por así decirlo, es lo que yo entiendo que realmente podemos considerar como oyentes de podcast, ¿no? Porque lo otro me parece, sinceramente, que no termina de cumplir. Y si Es que el volvemos un medio poco lo atrás- pide. El medio lo pide. Esto no es el cine. Dice, ¿cada cuánto va usted al cine? Pues un par Claro. de veces al mes. Oye, pues no está mal. Sí. Y ahora vamos a volver un poco para atrás, donde dice dónde escuchamos. Hemos hablado de las plataformas de escucha, ¿no? Del porcentaje de gente que los escucha en YouTube, Spotify, bueno, todas estas cifras ya para mí son de risa. Pedro ha definido muy bien al oyente de podcast de Spotify que puede nutrir este 50,3%, el que se ha suscrito a la lista daily, por cierto, inventazo por parte de Spotify, mis dieces, aunque no vaya en función de nuestros intereses, pero para ellos está muy bien. Y si me voy a plataformas suscritas, aquí es donde me vuela la cabeza, porque dice Spotify un 24%, es decir, es gente que paga Spotify Premium y que por ahí ha escuchado algún podcast alguna vez, evidentemente. Y modelo freemium o similar, ¿qué es esto de modelo freemium o similar? Es decir, cualquier otra cosa. ¿Me entiendo? Sí. Porque es que no entiendo por qué es lo que ellos entienden por suscripción. ¿El 4,9% de los encuestados está pagando iVoox Plus? No me lo creo. No me lo creo.
que el 1 y pico % esté pagando Audible, pues tú vete a saber, porque hacen muchas campañas, mucha promoción, las cosas van y vienen, pero ¿quién paga a Amazon Music? ¿Un 5,8% paga Amazon Music en este país? Entiendo que serán suscriptores de Amazon Prime y que no saben bien lo que están haciendo y piensan que pagan por eso. Porque es que de verdad, yo es que no me lo creo. Yo estas cifras no me los creo y entiendo que en modelo freemium o similar están todos los que escuchan podcast en aplicaciones gratuitas. Correcto. Yo así lo he interpretado. Porque luego tú, si te vas al cuadrito ese que decías tú, que hay algunos jugadores tan pequeñitos que hay que pasar el puntero por encima, pues Sí. si te encuentras, lo estoy diciendo de memoria, no sé si un 1,9 Podimo o un 2,1 o algo así. 1,1 tiene Podimo. 1,1. 1,1 no es Sonora. No, Sonora es un 0,2. Ah, bueno, pues mira, ahí te va saliendo la gente que está pagando plataformas Sí. para escuchar podcast o formatos, vamos a decir, similares a podcast, ¿vale? Lo de freemium, no sé. entiendo lo de freemium. Podimo, Es que creo. Yo creo que, perdona Pedro, lo tienen que... O sea, la gente del informe tiene que decir que es freemium, porque no está claro, ¿no? O sea, y mientras no lo digan, pues va a haber ahí esa duda, ¿no? Claro, yo es que pienso Sí, que tiene la monetización y el pago en la cabeza continuamente, ¿vale? Entonces, automáticamente, o sea, con el podcasting es al revés. En el podcasting, las plataformas de suscripción para pagar o pagar por un podcast premium es lo muy extraordinario. O sea, el podcasting es gratuito por definición. Entonces, claro, si tú entras a Apple Podcasts y ves cómo ellos, magistralmente, también hay que decirlo, cuando hay un podcast que tiene una versión de pago, te lo están mostrando siempre, no solo en el catálogo, sino cuando tú te suscribes a ese podcast, también te recuerdan que estás a un clic de suscribirte y pagarles a ellos el 30% de la suscripción, ya de paso. Que eso es lo que hace que esta gente interprete, pues, Apple Podcast con un modelo freemium. Venga, vale, pero ¿y Overcast? Y Pocket Cast, y ya sé que porcentualmente no son muy grandes, ¿no? Pero no me cuadran. Es decir, si yo sumo aquí un 57,8% y aquí un 24% y en YouTube hay un 11% de suscriptores, que supongo que son los que se han suscrito a YouTube Premium porque están hasta las pelotas de ver los anuncios, pero yo no los puedo considerar gente que está pagando para escuchar podcast. Bueno, Están pagando tú algo. esta semana nos has contado que te has convertido en un oyente de podcast freemium. ¿Yo? ¿Cuándo he Sí. hecho eso? A ver. Cuando nos has dicho claro, que has pero sí, abandonado la me he mejor pasado a aplicación Apple de podcast en iOS Sí. para irte nuevamente a ese engendro que es Apple Podcast. Me he pasado O sea, a Apple has Podcast, pasado sí. de un modelo Soy freemium. gratuito a Dios un mío. modelo freemium. Yo así lo interpreto. Me Quiero van a decir, expulsar del Telegram de Filipinos. Ya tengo varias red flags por tener podcast de pago y todo eso, pero ya esto ya va a ser lo último. No, El ni mucho fuera, menos, el porque freemium además fuera. enriquece el debate, ¿no? O sea, que vuelvas a Apple Podcast, eso siempre está muy bien, ¿eh? Y lógicamente, como en Filipinos tenemos un perfil heterodoxo, pese a lo que pudiera pensarse en un primer momento, de que somos muy... nos llaman un poquito de dogmáticos, endogámicos y un montón de cosas más. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y sí que es cierto. Pero bueno, volviendo un poquito al informe, quería decir una cosita muy rápida, querido Emilio. YouTube. Sí. YouTube, yo no entiendo nada. O sea, la política y las estrategias de Google con el tema podcast es unos bandazos de una, no sé, o sea, brutales. O sea, porque además es que como tiene tres frentes, o sea, tiene el frente YouTube, propiamente dicho, de que además hace no demasiado le dieron un empujón a los podcasts en YouTube con YouTube Creators, ¿verdad? Donde en 67 páginas de PDF, más bien presentación, nos decían cómo tenían que ser los podcasts en YouTube. Muy interesante, por otro lado. Listas tenían que ser de una manera, tenían que organizarse de una forma, el feed por ningún lado, por supuesto, y tal. Y yo digo, bueno, pues esto es básicamente cómo YouTube
pues va a enfocar el podcast. Pero en un giro extraordinario de los acontecimientos, resulta que ahora han dicho hace poco que todo el podcast se va a ir a YouTube Music. Pero no era que era YouTube Creator, siguiera por el lado del vídeo. No, ahora va a ser por el lado del vídeo y del audio. Ojo, parece ser, según han dicho, aunque todavía no ha salido, que esto va a ir por ahí. Y luego está Google Podcast. O sea, que es como históricamente cómo habían enfocado la gente de Google el podcasting, y ahora hay un batiburrillo que yo exactamente no entiendo nada. Yo no sé si vosotros sabéis algo más o... Pero no entiendo. Yo sí lo entiendo porque esta es la estrategia habitual de Google. Es decir, Google, a Google todo no le importa todo tres pepinos y solo quieren ver el mundo arder, y sobre todo tienen mucha tendencia a sacar y probar cosas. Y lo que no va, pues se elimina y a tomar por saco. Y si por entre tanto los usuarios han estado confundidos, pues chicos, ¿qué se le va a hacer? Venimos de una época oscura donde había 3 o 4 plataformas para escuchar podcasts en Google. Estaba Google Podcast, estaba Google Play Podcast, Google Music Play Podcast. O sea, era una cosa escandalosa. El James Cleveland de PodNews estaba desquiciado con este tema. Y poco a poco las fueron eliminando todas. Y nos quedamos solo con Google Podcast. Y pensamos, hay un nuevo amanecer, ¿no? Google Podcast parece razonable, aunque tenga unas conductas de cómo trata los feeds un poco particulares, porque Google Podcast decide cuál es tu feed. Y te lo impone, ¿no? He encontrado este feed que es mejor. No, ya, pero escúchame. Es que este feed que has encontrado es el de Spreaker. Pero yo quiero que uses este que yo te doy. Mira, que es feeds.emilcar.fm. Porque es una redirección, sí, pero la he hecho yo. Y redirige al de Spreaker. Y sobre todo te lo estoy diciendo yo, que es mi podcast. ¿Y por qué haces esto? Pues porque si un día me voy de Spreaker, yo no tengo que andar cambiando a todo el mundo de feed. Porque están suscritos al que tiene mi dominio. Soy el máster del universo. Vale. A las 3 semanas. He encontrado un feed nuevo. Otra vez te manda el de Spreaker. Es insufrible. Hubo un tiempo en que lo desactivaron y además lo anunciaron como característica. Ahora el feed que tú nos das es el que se queda. Que es como decía, hombre, pues muchas gracias, caballero. Pero luego alguien le dio un botón y la cosa ha vuelto a donde estaba. Entonces, como tú bien dices ahora mismo, está el tema de YouTube. Por un lado, lo que parece ser que es que en YouTube Music, la aplicación, es donde iban a estar los podcasts, pero por otro lado, contraatacan con el tema de los podcasts en YouTube como plataforma de vídeo. Y lo hacen de una forma que sí me parece interesante, más allá de que coincida con mi dogma, ¿vale? Y es que al principio hubo mucha decepción, porque cuando se fue esto expandiendo y los creadores vimos que en YouTube Studio teníamos el botón de subir un podcast, pues hubo emoción. Uy, a ver cómo será esto, tal. Bueno, ya pues al final el podcast no es sino una lista de reproducción, más. Una lista de reproducción más que tú tienes en tu canal, donde pues tú efectivamente dices, este es mi podcast, y haces como haríamos nosotros, ¿no? Nombre del podcast, promo podcast, descripción, un podcast, no sé cuánto, y luego ahí es donde tú vas a subir los vídeos de tu podcast. Pero YouTube lo va a considerar podcast. Y tú dirás, para este viaje no necesitaba alforjas, porque ya me puedo yo crear una lista de reproducción mía que se llame podcast en mi canal, donde yo distinga los vídeos donde subo enseñando un micrófono de los vídeos que subo que corresponden a mi podcast. Esto ya lo puedo hacer yo. Sí, pero no es lo mismo. Porque cuando lo hace YouTube, ya sabe, o ya tiene claro, que esa lista en concreto está disponible para todo el mundo. Y ya te puedes recomendar podcasts. ¿Cómo? Mirando las listas podcast que tiene cada usuario. Entonces, si hasta ahora tú estabas subiendo tu podcast a YouTube de cualquier forma, es decir, por ejemplo, subiendo esta grabación de vídeo, cosa que voy a hacer cuando me firméis el consentimiento luego al terminar, o programando no sé qué servicio del infierno que coge y sube mi audio a YouTube y le pone una carátula fija, lo hagas de la forma que lo hagas, hazlo como dicen ellos. Porque si tú lo metes en el rollo podcast que ellos han abierto ahora, aunque tú y yo sepamos que es una lista de reproducción normal y corriente sin más, pero ellos van a empezar a promocionar esas listas de reproducción. Igual que tú ahora entras a YouTube y te están promocionando los shorts, que no dejan de ser vídeos normales y corrientes, pero que tú has puesto la etiquetita short o la has subido dándole al botón short, pero son vídeos que están en tu canal y ya está. Exactamente igual ellos van a empezar a promocionar podcast y se abre un nuevo campo interesante de
exposición de lo que mucha gente ya estaba haciendo. Evidentemente, por supuesto, Julián, ni feed ni hostias. Perdón. Disculpad. No, eso Pero, olvidémonos. pero bueno, estás aquí jugando con estas reglas, pero este paso que han dado sí me parece interesante. Sí me parece interesante porque lo que busca es acotar pues este sin Dios que hay ahora mismo, de que para la gente un podcast es gente hablando. Y ya está. Feed, vídeo, como sea, streaming es gente que habla unos con otros, es un podcast. Pues venga, vale. Como dice Pedro, vamos a aceptarlo de momento por no encarnizarnos aquí. Pero esta forma que ha tenido YouTube de acotar esos contenidos en su plataforma sí me parece interesante. Pero coincido contigo, Julián, ojalá se quedaran con una cosa. ¿Sabes? Ojalá es que no me estuviera gustaría que se uniera todo en un tema, ¿sabes? Claro, conviviendo con Google Podcast y conviviendo con YouTube, con los podcasts en YouTube Music, que todavía no tengo claro qué es lo que va a ser. Va a ser lo mismo que es la música en YouTube Music. Un lugar que va a tener, está un año, por Dios no lo quiera, un mes probando YouTube Premium. Cosa positiva, te quitan la publicidad cuando ves YouTube. Cosa negativa, todo lo demás. Intentas tener una interfaz para escuchar música y lo primero que tienes que decidir es si quieres escuchar música con el vídeo o sin el vídeo. Que alguien lo puede vivir como una riqueza, me dan a elegir. Pero nuevamente, o sea, yo creo que YouTube tiene en su cabeza el vídeo sí o sí. Le llamarán podcast, permitirán que lo escuches con la pantalla sin apagarse si pagas el premium, todo lo que sea. Pero no nos olvidemos de una cosa que es una primicia, nunca se ha dicho. Google es una empresa de publicidad. Entonces, todo lo que haga va a ser siempre para que esté en un lugar en donde pueda obtener un beneficio. Google Podcast como aplicación, que en un momento dado, bueno, le ha hecho incluso sombra a la aplicación líder en Android, que es Podcast Addict, que tiene muchísimo mérito. Me parece que he leído por ahí que se queda con el 9,7% de las escuchas en Android. Y es una aplicación de un solo señor del sur de Francia, emigrado a California. Y bueno, todo Google ha conseguido superarle en 4 centésimas, me parece. Entonces, no podemos perder de vista que Google es otra cosa, juega otra liga y básicamente lo que quiere es sitios donde colocar publicidad. Le llamará podcast, le llamará como quieras, pero... Sí, lo que nosotros queramos. Es que está de moda ahora, venga, a ver. Esto de los vídeos cortos verticales, venga, vamos, si lo que queráis, si a mí Claro. todo esto, me da igual, Sí. ¿no? Por así decirlo. Bueno, este tema de los podcasts en YouTube era la segunda parte de nuestro debate, que magistralmente incorporado por mis invitados. En las notas del programa voy a dejar el enlace a PodNews. PodNews Daily es una PodNews es una newsletter diaria sobre podcasting, que tiene un podcast diario, que es esa newsletter, pero leída, por así decirlo, y también tiene un podcast semanal, ¿no? Y creo que James Cleveland, que es un crack, ha entendido esto como nadie. O sea, cuando tú ves a PodNews Daily en YouTube, tú dices, ahora lo entiendo, ¿no? Y es lo que yo he necesitado, más allá de incluso de las pruebas que yo he hecho, que no me han servido para nada, ver lo que ha hecho James es cuando tú entiendes cómo está la cosa. Y él lo que ha hecho es subir como hacemos muchos, subir el audio con una imagen fija. No se ha complicado, no se está grabando en vídeo, ni nada de esto. Y ha hecho una cosa que me parece increíblemente interesante, y es que la newsletter, PodNews, se encabeza siempre con una imagen tipo banner, donde aparece el título de la newsletter y una imagen de stock o no relativa a ese título. Bueno, pues lo que ha hecho James para YouTube es usar esa imagen como máscara del audio y en una esquina arriba a la derecha poner la onda. No la onda cruzando toda la imagen de cabo a rabo, como muchas veces hacemos, sino la ha puesto arriba a la derecha, que es una cosa que es fácil de hacer con cualquier software de los que te crea estas historias. Y la verdad es que queda súper elegante, como todo lo que hace James, que es un señor británico que vive en Australia, es decir, ya no se puede ser ya más exquisito en este mundo, como por ejemplo señores gallegos que viven en Australia, también es un toque de elitismo, ¿no? Y es espectacular. Entonces, si tenéis interés en ver esto, cómo lo hago, cómo lo enfrento, venga, sí, yo quiero empezar a mandar mi audio automáticamente a YouTube y Dios proveerá, echarle un vistazo
a lo que ha hecho PodNews. Ya os digo, os dejo el enlace en las notas del podcast porque me parece que es una forma muy interesante de abordar este nuevo reto. Julián, sobre quién escucha podcast, yo diría que ninguna sorpresa, ¿no? Hombres entre 45 y 54 años. Esta es una cifra Sí, que va subiendo ahí estamos. dentro de unos años, cuando nosotros seamos más mayores y estemos aquí, ¡esto del feed jamás morirá! Ahí pondrá hombres entre 55 y 65 años. A mí me ha sentado un poco mal, verla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy fuera. Ya estoy fuera por arriba. Fuera, ya. Sí. Me preocupa. Está claro que nuestra, digamos, por decirlo de una forma elegante, nuestra banda de edades, ¿no? Pues lógicamente ahí estamos nosotros, ¿no? Y yo creo que va a seguir siendo así. A ver, que los que vienen por detrás, el podcast que ellos entienden no es el que entendemos nosotros. Siempre hay excepciones y evidentemente cualquier generalidad pues no es exactamente así, ¿no? Pero yo creo que, y yo lo noto también en los perfiles de escuchantes míos, ¿no? En general, ¿no? Pues ya empezamos a hacer un poco mayorcitos. O sea, la gente joven no te escucha tanto, o por lo menos eso es lo que yo creo, y quizás es un poco donde tenemos que rascar, ¿no? Hay que reinventarse y ver un poco, atraer a la gente joven al podcasting. Yo sé que es complicado, con nuestra manera de entender el concepto nuestro de podcasting viejuno o como quieras llamarlo, de feed, que ya eso pues evidentemente es un poco... somos como Don Quijote ahí con los molinos y tal, pero bueno, yo creo que hay que reinventarse y no sé, quizás el podcasting 2.0 podría ser una opción, pero claro, también es muy complicado, no sé qué, claro, lo fácil es Spotify y YouTube, lógicamente, y yo antes era más maximalista y yo ya pues a lo mejor estoy un poco empezando, no a rendirme, pero sí a ver que el futuro tiene que ir un poquito también, bueno, pues metiendo ahí un poquito la cabeza, ¿no? De alguna forma. Nosotros siempre hemos defendido ese feed y lo seguiremos haciendo, lógicamente, porque entendemos que es el concepto, ¿no? De podcast. Pero bueno, yo mismo lo noto, o sea... Tú ahora mismo empiezas y en nuestro propio canal de Telegram pasa. Cuando, como bien has dicho, Emilio, la gente recomienda, yo no veo un feed ahí ni por asomo, ¿sabes? O sea, es todo enlaces de Spotify, enlaces de iVoox, y a mí se me viene un poco el alma a los pies, ¿no? Pero quizás es que ha pasado... Tienes que ponerte pasado serio, el arroz, ¿no? Tienes que ponerte Poned serio. orden. Hay que poner orden en ese grupo y disciplinar a esa gente. Pero escucha, es tremendo, ¿no? Sí, no nos pongamos demasiado tristes con el tema de la edad, porque en la página, en el enlace que os he pasado del estudio, a la derecha, si estás en un ordenador, ves el típico botón de hamburguesa, ¿no? Con 3 rayas, y ahí, aparte de las secciones que os he dicho que tiene el estudio de podcast, audiolibro, altavoz y asistente de voz, está metodología. Y en metodología podemos ver ampliada la base demográfica. Entonces vemos que efectivamente el oyente de podcast mayoritario es el que tiene entre 45 y 54, pero supone un 22% de las escuchas. Entre 35 y 44 es un 20%, y entre 55 y 64 un 19%. Es decir, toda esa franja central está muy, muy equiparada. Aquí yo creo que sí se han precipitado al resumir la demografía de una forma tan contundente como hombre entre 45 y 54, a tomar por saco. Porque entre 25 y 34 hay un 14%. No olvidemos que para esta encuesta podcast es casi cualquier cosa que se mueve. Y en ese sentido, ¿sabes lo que he hecho mucho de menos? La distinción por sexos, que no la encuentro en ninguna parte. Porque con la explosión del podcast, vamos a llamarlo femenino, es decir, podcast presentados por mujeres, centrados en temáticas
muy de mujeres, muy de cuestiones sociológicas de mujeres, de la mujer empoderada, lo siento, pero no sé resumirlo mejor, todos sabéis en los podcasts que nos referimos, tenemos que tener el porcentaje de mujeres que escucha podcast tiene que subir por narices, porque Mucho. algunos de esos podcasts son podcasts increíblemente exitosos. Y además son modelos que se están replicando. Es decir, igual que tenemos los 4 o 5 podcasts de mujeres que todos tenemos en la cabeza porque están continuamente, los ves en Spotify, los ves en YouTube, los ves en TikTok, los ves en todas partes, luego eso tiene su réplica hacia abajo. Es decir, en el podcasting independiente, en el podcasting libre, también existen esos podcasts. En Emilcar FM, sin ir más lejos, también tenemos como producción de Emilcar FM uno de estos podcasts. A lo mejor no tan del estilo de estos que son más famosos, pero también es así, ¿no? Fue sin querer. Dice podcast random con sello murciano. Señoras, fuego y barbarie. Os lo recomiendo porque es un podcast divertidísimo. Entonces, me hubiera gustado ver en algún punto, Pedro, reflejado esto porque yo creo que está ahí. Está, y no lo destacan de una manera muy, y quizás de la manera más adecuada, pero también hay que entender que el estudio, lógicamente, lo que nos saca es la moda del oyente, ¿no? El oyente moda. Y el oyente moda, pues resulta que es un varón de mediana edad, tal y cual. No nos dan la media, nos dan la moda. Y eso es así. Ahora bien, incluso aunque aunque fuera la moda y además fuera incluso la media y además fuera incluso prácticamente el único oyente, yo no me asusto, porque antes he estado a punto de hacer una comparación con temas religiosos. Aquí hay gente que va a misa los domingos, ¿vale? Cuando hablábamos de cada cuánto tiempo escucha usted podcast o cuántos podcasts escucha usted a la semana, o si usted escucha podcast, ¿no? Si le preguntamos a un español si es a un español o a un latinoamericano si es católico, te va a decir 80% de las veces que sí. Y luego bajamos a lo concreto y te va a decir que no va a misa, o que va a misa cuando hay funerales, bodas y bautizos, o, oye, gente ya un poquito más formada y un poquito más temerosa de Dios como tú, que vas con tu familia a misa los domingos, ¿vale? Pues con esto nos pasaría igual. Y ahora en la comparación, yo como ya estoy mayor, en la segunda parte de la comparación me habré perdido, porque de la misma manera, no me he perdido, de la misma manera que la gente vive un cierto alejamiento de la iglesia a unas determinadas edades, pero si has sido criado en la iglesia católica, por lo que sea, cuando empiezas a verle la capucha por ahí a la de la guadaña, dices, a la marca, sí. ¿Y qué mal me va a hacer a mí ir a misa de vez en cuando? Como decía mi ex suegro, dice, si las lavativas y los Padres Nuestros no le hacen daño a nadie, ¿no? Pues con esto es igual. Tú tienes a un chaval de 17 años que te va a decir, ¿un podcast de qué? ¿Dura más de un minuto? Sí, dura más de un minuto. A la mierda. O sea, yo más de un minuto, las partidas que me he hecho en el FIFA. Lo demás, vídeos de TikTok o vídeos de tal. Ya, pero escucha, madurará. Irá a la universidad. Se interesará por la economía y por la historia de España. Le preocuparán cuestiones sociales. Empezará a ver series. Empezará a ver series, no series basurilla de Netflix, sino series que hablan de fenómenos sociales, de cosas que le interesan, de un doctorado que hizo. Y esa gente llega al podcasting. O sea, nosotros no estaremos aquí y el podcast tal y como lo conocemos. Yo sé que Julián está en una pendiente completamente autodestructiva de creer que nos vamos todos a la mierda. Cuando lo que está haciendo con su programa es todo lo contrario, es provocar y generar que la gente entienda lo que es la esencia del podcasting, como lo que es la esencia del flamenco. Y luego nos van a gustar los grupos de flamenquito pop, que una cosa no quita la otra, ¿no? Yo no pierdo ningún tipo de esperanza porque creo que tenemos que tener la claridad de que al podcasting no vas a llegar con 15 años. Posiblemente ni hacerlo. Tengo pruebas en casa de que después de una cierta madurez y alcanzar la adolescencia, uno deja de interesarse por participar con su padre en un podcast y, por supuesto, de escucharlos. Pero luego la vida vuelve. Y entonces yo creo, sinceramente, es que lo voy a decir con todas las letras,
Creo que escuchar podcast habitualmente todas las semanas y más de una vez al día es un síntoma de madurez. Y casi todos los seres humanos llegamos a la madurez. Hay gente que no, hay gente que es Peter Pan toda su vida, pero casi todos llegamos a la madurez. Y además, creo que por debajo de esa moda que destaca el estudio de señor ya de mediana edad y tal, efectivamente, no los baby boomers, sino los millennials que vienen detrás, sí se han sumado, no a nuestro podcasting posiblemente, pero sí a los podcasts. Y como ya también somos mayores y vamos haciéndonos un poquito más ligeros a la hora de juzgar a los demás, pues mira, chicos, si están escuchando Podium Podcast, un programa de moda que está en la conversación en la universidad, pues bienvenido sea, que lo escuchen. Yo creo en ese sentido, yo soy muy optimista. Me lo preguntó Julián cuando me llevó a Filipinos y lo digo aquí también, soy muy optimista. O sea, yo es que creo... No, o sea, cuando descubres lo que supone que alguien te susurre al oído cosas que efectivamente son diversión o conocimiento fundamentalmente, y que eso no te impide seguir comprando en el Eroski o donde sea o hacer las tareas de casa, eso es un síntoma de que has madurado y de que te estás ocupando de las tareas de casa y de que ya no puedes seguir pegado a la Play todo el día. Yo te invito, Julián, a concluir con tu intervención este debate y a dejarte impregnar por el optimismo de Pedro, porque yo también estoy con él. O sea, resistiremos. Sí, suscribo vuestro optimismo en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto, y bueno, pues a lo mejor yo ya es que no lo veo ya de otra forma, y ya como ya uno va cumpliendo años y se hace un mayor, digamos, enfurruñado muchas veces por cosas que no entiende, y que ya va a ser difícil que entienda, ¿no? Pues me cuesta, ¿no? Me cuesta un poquito. Pero yo sí que veo, a ver, yo no soy pesimista. Puedo ser pesimista en el formato, ¿vale? En el formato de lo que nosotros entendíamos por podcast en el año 2006, 2009, la primera, la segunda oleada, donde empezamos a escuchar y donde... pues bueno, pues nos enamoramos del podcatcher, ¿no? Esa vieja confiable que ya casi nadie utiliza, ¿no? Pero yo sí, porque tiene múltiples ventajas y es muy cómodo. Pero bueno, eso se lo dices ahora a alguien y no te lo compra porque para utilizar un podcatcher hay que bajarse una aplicación, hay que meter un feed, etcétera, etcétera. Y eso ya, hoy en día, pues ese trabajo ya no se hace. O no se hace en general, ¿no? Es mucho más fácil entrar en Spotify y escuchar, ¿vale? Pero Julián, me parece bien, pero tiene ventajas, ¿vale? El podcatcher tiene ventajas. Y aunque ahora no se utilice, las ventajas siguen existiendo. Y bueno, pues humildemente los filipinos, pues intentamos que no se olvide del todo, y que alguien por ahí, algún loco, pues se baje un podcatcher y diga, hostia, qué guay, cómo funciona de puta madre, y además son los podcasts que a mí me gustan y los controlo yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estoy de acuerdo con vuestro optimismo. Incluso yo mismo en algún momento he dudado de mis conceptualizaciones podcasteras, pero luego lo recupero, ¿no? Porque veo que hay gente que bueno, que todavía está en esta dinámica de que tú controles tu podcast y que tu feed sea la manera de distribución. Si es que Internet va a eso, Julián. Internet, aunque no sea el momento de decirlo, porque mucha gente en la aplicación económica del asunto se les ha ido de las manos y han perdido pasta, pero si estamos hablando del Internet descentralizado, si estamos hablando del blockchain, si estamos hablando de todo eso, somos el blockchain del audio, la descentralización del audio. El impedir que haya un único poder, el impedir que alguien venga y diga se va a publicar esto porque yo lo digo y usted va a ser una cosa ahí tirada en una esquina de Internet, o sea, sí. Bueno, no sé. No sé, ¿no? Y además hicimos un especial de Podcasting 2.0 que creo que habéis escuchado, por lo menos sabéis un poco del tema bastante.
Y ahí está, ¿no? O sea, ahí estuvimos hablando con Gelado, estuvimos hablando con Roberto. Pues mira, no tiene que haber un contrapoder, por decirlo de alguna manera, que sea independiente y que nos dé esa libertad de publicar y que nosotros controlemos al 100% ese contenido, al 100%. Y salvo que nos corten internet, que es, yo creo que es la única limitación, y ojo, tú mañana mismo, oye, pues te podrá cerrar el servidor donde estabas publicando el host de no sé cuántos, pero tú, con esa libertad que tiene internet, te puedes coger un servidor en Malasia, te puedes hacer un feed a mano, puedes subir unos audios y te va a escuchar gente, o por lo menos tienes esa posibilidad. Y mañana mismo, pues a lo mejor iVoox cierra los podcasts gratuitos, o Spotify te mete una cuota de 20 euros al mes, pero siempre va a haber esos últimos de Filipinas, ¿no? Y por eso se llama el podcast, que estemos ahí y que de alguna forma, bueno, pues se nos pueda escuchar libremente y de manera totalmente independiente. Ese es un poco el concepto. Y bueno, pues hasta ahí. Por cierto, os confirmo que Los Últimos de Filipinas de 1945 con Tony LeBlanc se llamó Los Últimos de Filipinas en todas partes. No así el remake de 2016. Amigo. Vale. Que esa ya tuvo otro título distinto en inglés. Bien traído. Julián, bien muchas traído. gracias. Muchas gracias, Emilio. Julián. Un auténtico placer. Y espero y deseo que, pues si tienes a bien venirte a los Filipinos un día, pues hablemos más todavía de podcasting, que es lo que nos gusta. Pedro, por supuesto, tiene también las puertas abiertas para venir al programa. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti una vez más, Emilio. Y ya que Pedro ha traído un poco el contexto religioso, pues quiero acabar, pues igual que le hemos dicho a Julián que abandone su pesimismo, decíroslo a todos, ¿no? Como se dice en misa, en latín, que queda mejor, sursum corda. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm/Discord y también a través de otros medios de contacto o redes sociales que puedes encontrar en emilcar.fm/promopodcast, porque sí, todos los podcasts tienen que tener su web. Un saludo y no olvides recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.